Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá, cada uno de ustedes, y gracias, por supuesto, también a quienes integran esta presentación de una jornada de una de las jornadas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos. Y el tema hoy es el viaje que nos se hace, una mirada necesaria, y vamos a ver efectivamente que es una mirada bien necesaria, pero no tan explorada todavía en los estudios de movilidad. El investigador a cargo de la presentación de hoy es Ignacio Tiznado Aitken, que es profesor asistente del Departamento de Geografía y Planificación de la Universidad de Toronto y también director asociado de Mobilizing Justice Partnership. Y a pesar de su formación ingeniera de transporte, o gracias a esa, está trabajando mucho en temas que también permiten evidenciar en muchas dimensiones relevantes de lo que es la experiencia urbana de quienes habitan las ciudades, permite evidenciar también muchos elementos clave para la planificación de las ciudades y de su movilidad. Y en su larga trayectoria de trabajo ha llegado también a tocar algunos de los temas que nos compartirá en la presentación de hoy. También aprovecho para dar la bienvenida a Daniela Rubio, que es gerente de vinculación ciudadana del director de Transporte Público Metropolitano, con la idea de no solo poder escuchar, Ignacio, y el trabajo de investigación que está llevando sobre ese tema, sino también de poder ver cómo esto dialoga con diferentes miradas y no solo desde la academia, sino también desde la política pública, justamente con la idea de ver cómo todo lo que hacemos desde la investigación, hablo en plural, digamos, sabiendo, ¿no?, que un interés que compartimos varios, y cómo esto puede, bueno, impactar justamente en la toma de decisiones y en mejorar la calidad de vida en los lugares que habitamos. Así que, una vez más, agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar acá, a Daniela por los comentarios que nos dará, y sobre todo a Ignacio por estar aquí con nosotros y compartir su trabajo. Gracias, Giovanni. ¿Te vimos escuchar? Súper. Gracias, Giovanni, por la presentación y por el espacio también de poder presentar este trabajo. Daniela también por venir, bueno, y todos ustedes por el interés de venir a escuchar algo de la investigación que estoy haciendo en Canadá, en un grupo bien amplio de investigación. Soy una cara visible, pero de un grupo muy, muy amplio. Y el tema que quería hablar hoy era un poco salir quizás de una mirada más tradicional de lo que son recolección de datos en el área de movilidad y transporte, que usualmente buscan dar cuenta de cómo las personas se mueven, pero quizás con un foco un poco menos claro de los viajes que realmente no se realizan y cuáles son las razones detrás de esos viajes que no se hacen. Stop. Eh, las diapositivas van a estar en inglés solamente por un tema de que como mencionaba anteriormente, un trabajo conjunto con más gente en Canadá, pero a grandes rasgos la presentación se va a estructurar en 4 partes. Primero, quiero dar una cierta motivación de por qué este tema es relevante y básicamente cómo esa motivación responde también al proyecto en el cual estoy trabajando en Canadá. Les voy a dar una pequeña mirada de qué se trata el proyecto, pero en particular quiero entrar en detalle en 2 proyectos particulares. Una encuesta a nivel nacional en Canadá que intenta medir temas de desigualdad en transporte y que aborda este tema de los viajes que no se realizan. Y también un programa particular que es una evaluación de pilotos, políticas de transporte, infraestructura, políticas nuevas que se están realizando en distintas ciudades de Canadá, y en particular uno de ellos, que es posiblemente el más avanzado, que ya tenemos algunos resultados de una política de reducción de tarifas para personas mayores en la ciudad de Montreal, y algunos de los resultados que hemos visto en términos de los viajes que realizan las personas y algunos cambios asociados a la política. Y luego al final algunas preguntas abiertas que posiblemente algunas de ellas las pueda tomar Giovanni o Daniela, o por supuesto que puedan quizás alimentar una discusión posterior. Entonces, en lo primero, quería partir muy general un poco con esta mirada de la dimensión social del transporte. Giovanni lo mencionaba,
un poco superficialmente, pero toda mi educación básicamente fue en ingeniería. Yo soy ingeniero de formación, ingeniero en transporte. Hice mi doctorado en una parte un poco tratando de mezclar disciplinas entre ingeniería y ciencias sociales. Y ahora trabajo efectivamente con principalmente cientistas sociales en un departamento de geografía y planificación. Y diría que a mí personalmente lo que más me ha interesado del transporte es este rol social de cómo el transporte nos sirve para satisfacer necesidades diarias, y que cualquier tipo de política o infraestructura nueva que tengamos de transporte tiene el potencial de beneficiarnos o de causar ciertas molestias o daños. Pensemos en periodos de construcción o cuando una nueva infraestructura genera ciertas barreras para moverse diariamente. Y inevitablemente por la dimensión espacial del transporte, esto claramente genera ciertos trade-offs, en cierto modo. Personas que se van a beneficiar, otros que no se benefician, y cómo logramos balancear eso es muy relevante. Entonces, han habido diferentes conceptualizaciones asociadas a este rol social del transporte. Menciono solamente algunas acá. Muy fuerte, diría yo, en los últimos 15 años en la literatura en general, algunas asociadas a conceptos de equidad, de justicia, de cómo el transporte juega un rol también en la exclusión o no exclusión de ciertos grupos de población. Y también este término que va a aparecer más adelante también de pobreza de transporte. Y de hecho, en la siguiente slide presento a grandes rasgos qué entendemos por pobreza de transporte, un término que fue introducido aproximadamente en 2012 y luego en 2016 un poco más refinado, pero a grandes rasgos tiene que ver con esta intersección de problemáticas de transporte, una desventaja de transporte que puede venir desde el lado de costos muy altos, falta de servicios, falta de opciones de transporte, de oportunidades que se localicen cerca, de quizás ambientes que son muy contaminados o muy inseguros desde un punto de vista de seguridad vial o de seguridad personal, y cómo eso se intersecta con elementos individuales de desventaja social. Eso es principalmente pensando desde el lado de bajos ingresos, personas que no tienen trabajo, que tienen algún tipo de capacidades distintas, necesidades distintas también. Y básicamente este concepto hace justamente referencia a esta intersección, de cuando ciertos grupos de población que están en algún tipo de desventaja social también enfrentan algún tipo de desventaja de transporte. Solo para dar un ejemplo más concreto y por qué esto es relevante también en el contexto canadiense, a pesar de ser un país desarrollado, esto es un fenómeno que se observa en prácticamente todas las ciudades del mundo. Aquí muestro dos ejemplos de trabajos que han mostrado algo de evidencia de este elemento de pobreza de transporte. El primero es lo que se denominan los extreme commuters, que es básicamente personas que dedican demasiado tiempo a movilizarse a su lugar de trabajo. Ha sido conceptualizado como un viaje ida o vuelta que se demora más de 60 minutos o más de 90 minutos. Y Canadá tiene algo bastante positivo, yo creo que es algo que podríamos sacar lecciones también, de que incluye preguntas en el censo asociado al transporte, solo un par de preguntas. Entonces permite tener una mirada general de al menos qué ocurre con el viaje al trabajo para distintos grupos de población. Y estas imágenes que muestro acá básicamente muestran que estos extreme commuters en Canadá al menos son constantemente más de raza, o sea, inmigrantes en Canadá y personas de menores ingresos. Y esto es una diferencia notable, o sea, se puede ver ahí en las distintas categorías que usted observa a nivel de raza o de etnia y a nivel de ingreso también. Otra evidencia asociada a este concepto de pobreza de transporte tiene que ver con áreas con muy baja accesibilidad en transporte público, o sea, cómo el transporte público logra servir a distintos grupos de población para acceder a esas oportunidades urbanas, y al menos cerca de 1 millón de individuos de bajo ingreso en Canadá enfrentan o viven en estos sectores con muy baja accesibilidad en transporte público, limitando también las oportunidades que pueden alcanzar. ¿Por qué esto es relevante y un poco de dónde parte también la motivación de este trabajo? Tiene que ver con el análisis típico de encuestas origen-destino que se realizan en todas las partes del mundo. Acá en Santiago, nuestra última encuesta origen-destino del 2012 permite tener una cierta idea de cómo las personas se mueven, qué viajes hacen, por qué propósitos, con qué modos de transporte. Y lo que muestro acá en este mapa es de Toronto, y todos los sectores que ven en rojo son
áreas donde existe una baja participación en actividades. Con eso me refiero a una tasa de viajes que es menor que la mediana que existe en Canadá. O sea, personas que viajan menos, al menos que el 50% de la población en Toronto. Superpuesto a estas áreas rojas, cada uno de los puntos que ustedes ven en ese mapa representa a 50 personas que viven bajo la línea de la pobreza. Entonces, no siempre, pero pueden observar de que hay ciertas áreas rojas que también se intersectan con estos sectores donde existe una prevalencia importante de personas de menores ingresos. Y básicamente nuestra preocupación tiene que ver con si esta baja participación en actividades responde a un deseo de viajar menos, que por supuesto es algo que se puede dar, personas pueden querer viajar más o menos, pero si es que esto no responde básicamente a un tema 100% de deseo, pero responde más bien a me gustaría realizar este viaje, pero por algún motivo, ya sea estructural, del entorno construido o características individuales, es un viaje que no puedo realizar. Con esta información, esto no es posible saberlo, solamente sabemos cómo las personas se mueven y que, dónde se localizan, pero no tenemos una idea realmente si esa participación responde a un tema de deseo o un tema de ciertos viajes suprimidos. Entonces aquí volviendo un poco al concepto anterior, si ustedes ven ahí en este esquema, que me gusta mucho porque intenta de alguna forma resumir todos estos conceptos que he estado mencionando, este fenómeno de pobreza de transporte puede generar un cierto inaccesibilidad a oportunidades urbanas, a distintos servicios, a nuestras redes sociales, a capital social incluso, y eso podría dejarnos excluidos de las actividades regulares que uno esperaría que distintos grupos de población puedan realizar. Si volvemos un poco a el sentido, sentido social del transporte, nosotros pensaríamos de que el objetivo central de un sistema de transporte es permitir o dar la libertad al menos de las personas de participar en estas oportunidades, y por lo tanto debiéramos preocuparnos que justamente nuestra infraestructura, nuestras políticas permitan realmente a las personas realizar esos viajes y disminuir esta demanda suprimida en cierto modo. Ahora, este concepto de demanda suprimida ha sido introducido muchas veces en la literatura de distintas formas. En algunos casos tiene que ver con necesidades no satisfechas o una demanda latente por transporte que no se logra concretar, o este tema que mencionaba de los viajes suprimidos. Y en particular los viajes suprimidos tienen que ver con cualquier tipo de viaje que no se realiza por barreras de transporte. Y eso puede ser barreras perceptuales, como yo percibo que el sistema de transporte sirve a mis necesidades, o necesidades más bien de nivel de servicio o de infraestructura disponible. Como marco conceptual creo que lo define de buena forma también. Tenemos ciertos factores, ciertos estructurales, barreras sistemáticas de cómo se distribuyen nuestras políticas, nuestra infraestructura, y también factores individuales que van finalmente afectando este fenómeno de los viajes suprimidos, que básicamente es una combinación entre esta demanda latente, o sea, querer realizar viajes, pero por condiciones propias del entorno o individuales que realmente no se llegan a concretar. Este concepto de viajes no realizados creo que también se puede entender desde el lado de lo que logramos concretar y nuestras propias aspiraciones. En este marco conceptual o diagrama muestra en el primer nivel, en la base, todo lo que nosotros realizamos, actividades que realmente se llegan a concretar, nuestros patrones de viaje diario. Y luego, a medida que subimos en esta escalera, tenemos ciertas cosas que nosotros tenemos ciertas aspiraciones de realizar o ciertos sueños de realizar, pero que por uno u otro motivo no se llegan a concretar. O sea, pensemos, por ejemplo, en este segundo nivel, de que nosotros quizás en nuestra cabeza para un día en particular o una semana en particular tenemos ciertos planes. Nosotros decimos, ojalá me gustaría ir al gimnasio, visitar a amigos, visitar a mi mamá, ir al trabajo, ir al médico. Algunas de esas cosas quizás se van a concretar, hay otras que quizás no se van a concretar. En niveles mucho más altos tiene que ver también con ciertas aspiraciones que yo tengo. Quizás en este momento tengo un cierto nivel de viaje, pero en el futuro me gustaría viajar mucho más a ciertos quizás lugares que hoy en día no estoy viajando, y preguntarse realmente si estas aspiraciones se podrían llegar a concretar o hay barreras suficientes básicamente que me impiden realizar esos viajes.
Hay evidencia al respecto de estos viajes suprimidos. Este es un artículo de revisión que salió hace muy poco el año pasado, tratando de sintetizar lo que existe hoy en día en la literatura. La mayoría de los grupos de población que se han estudiado de estos viajes suprimidos son principalmente personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Las razones detrás de estos viajes suprimidos son principalmente una provisión inadecuada o poco confiable de los sistemas de transporte público por un lado, pero también el acceso a un vehículo particular, si es que yo tengo licencia o no para operarlo, si es que estoy en mis capacidades para poder hacerlo, o si yo dependo, por ejemplo, de otras personas para movilizarme diariamente. Y un elemento interesante es que cuando uno analiza la población a modo general, uno lo que más ve es que estos viajes suprimidos tienen que ver con propósitos más bien recreacionales o de ocio, pero cuando uno hace el doble clic en ciertos grupos que experimentan pobreza de transporte o algún tipo de desventaja de transporte, estos viajes suprimidos pasan a ser más bien viajes esenciales. Muchas veces que no llego al trabajo a la hora o que no logro, por ejemplo, ir a mi cita al médico por problemas que pueden tener que ver con temas de transporte. Entonces, dicho esto y básicamente dando esta mirada general o motivación, nace un poco este proyecto grande que menciono en Canadá, que es una coalición de académicos, tomadores de decisiones, gente trabajando en el sector privado y también sin fines de lucro, que es un proyecto de 5 años, muy parecido, diría yo, a lo que es CEDEUS en términos de financiamiento que viene del Estado, que dura por un cierto periodo de tiempo. Diría que la gran diferencia es que en términos de cómo está estructurado, es realmente un proyecto que viene desde la academia, pero se relaciona fuertemente con estos otros sectores. Es una coalición que es a nivel nacional, o sea, no solamente en Toronto, que fue donde yo mostré parte de la evidencia. Esto cubre 6 provincias en Canadá y 10 áreas metropolitanas, por lo tanto hay muchas universidades involucradas, muchos tomadores de decisiones en distintos niveles. Canadá funciona en este nivel que tiene municipio, provincia y nivel federal. O sea, cada uno tiene ciertas responsabilidades que son distintas en el ámbito del transporte. Y como mencionaba anteriormente, también gente trabajando en el sector privado y sin fines de lucro. Y esta coalición tiene 3 objetivos principales. En un primer momento, el interés principal tenía que ver con realmente ponerle números a este problema. Sabemos que existe en distintas partes del mundo, pero no tenemos datos fiables que sean consistentes a nivel nacional. Desarrollar ciertos tipos de estándares hacia dónde nos debiéramos mover para generar un sistema de transporte más equitativo. Y este último punto que tiene que ver con evaluar ciertas soluciones que se han propuesto hasta el momento en distintas provincias de Canadá y saber si es que están generando los efectos requeridos o al menos deseados en términos de equidad en transporte. Entonces, al menos en el objetivo 1 y 3 es donde voy a presentar parte de los proyectos. El primer proyecto que tiene que ver con la encuesta a nivel nacional es más que nada para tener esta documentación y tener números al respecto. Y luego voy a presentar un caso de un piloto que se está haciendo ahora en Montreal, donde también logramos medir un poco esto de los viajes suprimidos o nuevos viajes que se realizan dada esta nueva política. Esto solamente a modo de resumen, estos son grupos de trabajo que son parte de la coalición y como les mencionaba anteriormente, principalmente les voy a mostrar lo que está sucediendo en esa actividad número 1 y actividad número 3. Quizás antes de pasar un elemento, esto es solamente quizás como algo aparte, me parece interesante en este modelo de coalición trabajando directamente con el sector público que cada uno de estos equipos de trabajo tiene un líder del área académica y tiene un líder del área del sector público. Y siento que eso a nivel de coalición nos ha permitido mucho alinear muchas veces ciertos desajustes que existen. Nosotros como investigadores tenemos ciertas preguntas que nos parecen relevantes o interesantes de explorar, dados que tenemos ciertos datos disponibles o ideas en la cabeza, pero que muchas veces tienen poca aplicabilidad o se alinean en mínima forma con las necesidades que tienen los tomadores de decisión. Y creo que esto nos ha permitido de alguna forma alinear esas dos cosas. Entonces, partamos primero por la encuesta que les mencionaba.
Y esta encuesta en realidad lo que buscaba era tener este primer diagnóstico a nivel nacional de estos problemas asociados a exclusión social o pobreza de transporte en Canadá. Y diría que el principal foco de esta encuesta es salir un poco de la encuesta tradicional de transporte. No sé cuánto manejan básicamente el tema de cómo son diseñadas al menos las encuestas de transporte en cualquier contexto mundial, pero básicamente lo que buscan es tener una encuesta de viaje a nivel de hogar, donde uno tiene un detalle muy grande de lo que hacen las personas día a día. Yo me muevo de este lugar a este lugar, me demoro tanto, uso este modo de transporte y por este propósito. Se tengo una idea general de lo que ocurre en una ciudad o país, del comportamiento de viaje, de una partición modal, una estimación robusta de la partición modal, o cuántos, por ejemplo, kilómetros se viajan en distintos modos de transporte, lo que también permite alinear con temas de cambio climático que son muy importantes a día de hoy. Más que realizar una encuesta muy parecida a lo que ya existe a día de hoy, quisimos cambiar el foco a barreras de transporte. Entonces, las preguntas se asociaban mucho más a el tipo de barreras o limitaciones que enfrentan las personas al moverse diariamente, cómo eso se relaciona con temas de satisfacción, de bienestar, si es que existen viajes suprimidos que no se realizan por algún motivo, o personas que en realidad viajan demasiado, les gustaría viajar mucho menos de lo que viajan actualmente. ¿Y cuáles son estas aspiraciones, cierto? O sea, ¿qué yo esperaría del sistema de transporte que me entregue? ¿Qué tipo de necesidades yo espero satisfacer con el sistema de transporte? ¿Y cómo eso se relaciona con niveles de satisfacción? Esto fue un proceso súper largo, como de 2 años. Al ser también una coalición nacional, requiere de input de muchas partes, de dar muchas iteraciones como el instrumento final. La recolección de datos terminó siendo a finales del año pasado y logramos tener aproximadamente 27.000 participantes en Canadá, donde se dio prioridad a las áreas metropolitanas de Canadá, que son 41, con un foco central en grupos de bajo ingreso y con una representación a nivel de estructura de edad y estructura de género a nivel nacional. Uno de los temas centrales de esta encuesta era medir este concepto de pobreza de transporte que mencionaba anteriormente. No hay mucha claridad ni consistencia en cómo se pregunta esto en la práctica. Existe más claridad en cómo definir el concepto, pero cómo aterrizar eso a una pregunta que me logre identificar o dar un diagnóstico al respecto es mucho más complejo. Y la verdad lo que hicimos fue partir desde una definición de un paper en 2016 que buscaba desagregar este concepto en 4 dimensiones principales. Esta pobreza de transporte se puede dar a nivel de movilidad, a nivel de acceso a oportunidades, a nivel de costos de transporte y también a exposición de externalidades. Pensemos en ambientes muy contaminados, ambientes muy inseguros de un punto de vista de seguridad vial o de seguridad personal. Ahora, ¿cómo trasladar esta definición o estos conceptos a preguntas? Fue uno de los desafíos principales. Y lo que terminamos haciendo fue preguntas que buscan medir si es que las personas están realizando más o menos de lo que les gustaría hacer en distintas dimensiones. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la dimensión de movilidad, uno podría pensar si es que las alternativas de transporte que yo tengo disponibles siento que son suficientes para satisfacer mis necesidades. Quizás yo siento que el número de opciones de transporte que tengo disponible está por bajo lo que yo esperaría del sistema de transporte, o en realidad tengo mucho más de lo que necesito. Tengo disponibilidad de todo y en realidad ocupo 1 o 2 alternativas. Esto podría pasar también a nivel de viajes, realizar menos viajes de lo que me gustaría hacer o más viajes de lo que me gustaría hacer, viajar más lejos o más cerca de lo que me gustaría, viajar más tiempo de lo que me gustaría o no. En dimensiones de accesibilidad, si es que básicamente el sistema de transporte logra satisfacer mis necesidades, conectar con los destinos que yo necesito en una semana regular. Si es que las opciones de transporte que tengo disponible me permiten realmente alcanzar esos destinos o no. Muchas veces yo puedo decir estoy muy bien conectado, tengo por ejemplo un sistema de buses o de tranvía en el caso de Toronto, pero muchas veces esos servicios no conectan realmente a los lugares que yo necesito acceder de una forma conveniente y confiable. Dimensión también de exposición a externalidades, como mencionaba anteriormente, si es que siento que
el ambiente en el cual me muevo es muy contaminado o poco contaminado, si es que lo percibo muy seguro o inseguro, de un punto de vista de seguridad vial o de seguridad personal. Y por último, incluimos algunas preguntas de percepción general. Básicamente, cómo uno evalúa su percepción de movilidad, de qué tan fácil es moverse y alcanzar los destinos que uno necesita de forma diaria, si es que uno se siente satisfecho con lo que el sistema de transporte le ofrece. Eso tiene que ver un poco con esta idea de lo que realizo y mis expectativas o aspiraciones del sistema de transporte. Y por último, incluimos una pregunta que considero que es bien interesante de cómo uno se percibe dentro del contexto en el cual uno se sitúa. Porque muchas veces uno podría decir, me encantaría a mí o espero mucho más del sistema de transporte, pero también soy consciente que en el contexto en el cual me muevo, posiblemente esté muy bien localizado con respecto a otros. O sea, estoy mucho mejor que el resto o mucho peor que el resto. ¿Cuál es mi percepción de cuál es el nivel de movilidad del resto? Entonces da mucho, por ejemplo, a nivel de anécdota cuando las personas comentan estar, por ejemplo, en un taco. Dicen, pero bueno, en realidad todo el mundo en algún momento enfrenta tacos si es que se está moviendo en auto, entonces siento en realidad que todo el mundo está en la misma parada mía o experimentando lo mismo. En algunos otros casos uno se puede sentir mucho más privilegiado o servido de menor forma que otras áreas, otros grupos de población. Algunos resultados de esta encuesta que, como digo, recién se ejecutó a finales del año pasado, por lo tanto son resultados preliminares, es que al menos los individuos de menores ingresos y especialmente las mujeres perciben que tienen menos opciones de transporte que les logren satisfacer sus necesidades de viaje diarias. En particular, cuando se comparan grupos de menores ingresos con mayores ingresos, los grupos de menor ingreso en Canadá perciben que tienen menos automóviles de los que les gustaría tener, asociado un poco de cómo tener acceso a un automóvil básicamente da una libertad en muchos casos mayor de acceder a ciertas oportunidades, sobre todo en contextos suburbanos de Norteamérica. Citémonos un poco que Norteamérica en general no se caracteriza por tener un gran sistema de transporte público, por lo tanto hay mucha gente que es dependiente del automóvil. También un poco esta percepción de cuánto el sistema de transporte público logra satisfacer mis necesidades diarias. Aquí encontramos que aproximadamente un 20% de los grupos de menores ingresos perciben de que el sistema de transporte público no responde de forma suficiente o al menos alineado con mis aspiraciones o con los destinos que necesito. Pero algo interesante es que este porcentaje es mucho más prevalente entre ingresos altos y que de alguna forma justifica también el hecho de que se movilicen diariamente en transporte privado, porque percibo en realidad que el nivel de servicio de transporte público es tan bajo que mi única alternativa realmente disponible o al menos factible para realizar mi actividad es el automóvil. Aquí me gustaría volver un poco a la idea de los viajes que no se hacen o si las personas perciben que realizan más viajes de lo que les gustaría. Y aquí nuevamente los individuos de menores ingresos y mujeres reportan viajes suprimidos. Reportan consistentemente hacer menos viajes de lo que les gustaría hacer y viajar distancias más cortas de las deseadas. Y eso encuentro que tiene varias interpretaciones. Creo que por un lado tiene que ver con cómo las alternativas de transporte disponibles básicamente acotan el área que yo puedo cubrir desde mi localización, ya sea del trabajo o el lugar donde vivo, pero al mismo tiempo habla un poco de la distribución de oportunidades y de un tema más bien de uso de suelo, de cómo están distribuidas esas oportunidades, porque el hecho de decir que yo viajo más corto de lo deseado en realidad tiene que ver con que ese viaje más largo eventualmente me permite acceder a cosas que yo necesito. Y eso tiene que ver también con no solamente una política de transporte, pero también una política de uso de suelo. Al contrario, este efecto de viajar más de lo que me gustaría se reporta principalmente en ingresos más altos. O sea, realizar muchos más viajes de lo que me gustaría, viajar de distancias mucho más largas y también un tiempo viajando que es mucho más alto del deseado. Yo creo que esto responde no a una medida objetiva, nuevamente, responde a un nivel de subjetividad, porque posiblemente en Canadá y como en muchas otras ciudades, los grupos de menores ingresos viajan mucho más tiempo y viajan distancias mucho más largas, pero al mismo tiempo también hay un tema de cómo uno valoriza su tiempo y de
qué otras actividades uno puede realizar en ese tiempo y muchas veces las demandas que distintos grupos de población tienen del sistema de transporte también son muy distintas. El segundo proyecto que les mencionaba tiene que ver con evaluación de pilotos y solo para dar una idea general de a qué me refiero con esto, en distintas provincias de Canadá existe obviamente mucha política a día de hoy intentando involucrar el tema de equidad en transporte de forma muy fuerte. Y por lo mismo hay políticas a nivel tarifario, a nivel de servicio o nueva infraestructura, nuevas tecnologías que se están introduciendo en distintos lugares del país. Y lo que quisimos hacer fue realmente una evaluación como causal, o sea, básicamente un experimento donde pudiéramos medir antes de que esa política entrara en vigencia o una infraestructura que se estaba construyendo y luego medir qué es lo que pasó después. Realmente una evaluación antes y después de un cierto proyecto, de modo de poder realmente asignar un cierto valor o al menos los efectos centrales que tiene ciertas políticas de transporte en la práctica. Luego de 3 años de esta coalición hemos logrado financiar 8 pilotos distintos, pero a día de hoy solamente quiero mostrarles este número 5 que tiene que ver con una evaluación de un pase para personas mayores en Montreal, que básicamente reduce en un 100% la tarifa, o sea, transporte público gratuito para adultos mayores en Montreal. Esto fue implementado en julio del 2023 y básicamente lo que proponía era transporte público gratuito para personas mayores ocupando cualquier modo de transporte que es parte del sistema. En este caso tenemos buses, tenemos trenes, metros, ¿cierto? Hay muchos modos de transporte distintos en Montreal. El tema relevante acá es que estaba limitado espacialmente, o sea, al ser primero un piloto, se probó solamente en el área que ustedes ven ahí con la A, solamente para viajes dentro de esta zona. Principalmente porque viajes entre otras zonas tienen otros esquemas tarifarios, entonces también la evaluación económica era un poco más compleja de realizar. Para ser elegible a este descuento, solamente se pedía a la persona vivir, o sea, ser residente y vivir en esta zona A, donde se realizan los viajes, ser de 65 años o más y tener básicamente como el pase cargado básicamente en la tarjeta de transporte. Pensemos en la VIP, uno va a inscribirse, dice, mira, yo vivo acá, tengo más de 65 años y luego se carga este transporte público gratuito a la tarjeta propia de transporte. ¿Cuál era como la justificación de alguna forma de hacer este piloto en Montreal? Primero, se sabe que el tema de costo de transporte es un tema relevante y al menos la hipótesis era que esto podía ayudar a alivianar un poco esa carga económica para adultos mayores en Montreal. Por otro lado, hacer mucho más fácil el hecho de que personas mayores se movilizaran en transporte público y eso de alguna forma asociado a incrementar el número de viajes y quebrar un poco este ciclo de exclusión social. Y por otro lado, también incrementar un poco la partición modal del transporte público, que como mencionaba anteriormente, al menos en Montreal no es tan bajo, pero la mayoría de las ciudades en Canadá, la partición modal del transporte público es máximo un 20%, o sea, es bastante bajo. O sea, de alguna forma era también generar este cambio de partición modal. Entonces, en esta encuesta que queríamos hacer antes y después, queríamos, bueno, primero caracterizar a los participantes, pero por otro lado tener cierta idea de estos nuevos viajes, de cuánto se ocupa el transporte público y de cómo las personas perciben temas de costo o temas de satisfacción con la participación en actividades. Entonces hicimos 2 momentos distintos de la encuesta. Uno, la misma semana en que se implementó esta política, que básicamente lo tomamos como un antes, porque en esa primera semana era principalmente personas yendo a activar este descuento en la tarjeta de transporte y uno todavía está en ese proceso como de ajustar sus patrones de viaje a esta nueva política. Y luego una segunda ola de resultados, más luego de que hayan pasado unos 3 o 4 meses implementada la política, de modo de ver cómo los participantes ajustan, ¿cierto?, sus patrones de viajes con este nuevo descuento. Entonces, los datos básicamente fueron recolectados en esta zona A que les mencionaba anteriormente
y lo que hicimos fue tener una zona como de tratamiento y una zona de control. Entonces, tratamiento eran las personas que habían recibido este beneficio, ¿cierto? Personas de mayores de 65 que tenían este pase de transporte público gratuito. Y luego un grupo de control, que básicamente que no recibe el beneficio, pero que está muy cerca de recibirlo. Entonces, este rango de edad entre 60 y 65 años, de modo que sea comparable, porque en caso de, por ejemplo, comparar con alguien de 20 años, posiblemente los patrones tampoco son muy comparables, y que claramente no tengan este pase de transporte público gratuito. Así que quiero mostrar solamente un resultado y luego un slide de resumen. Básicamente lo que ustedes ven acá es el grupo de control, el que no recibe el pase, y el grupo de tratamiento, que es el que recibe el pase. Y abajo lo que observan es lo que medimos antes de la intervención y luego de la intervención. Entonces, lo primero que es un poco sorprendente es que si uno mira el antes del grupo de control y el grupo de tratamiento, hay una diferencia, al menos que el grupo de control viaja un poco más que el grupo mayor, que es algo esperable porque uno espera que a medida que las personas ganan edad, también viajen un poco menos, participan en menos actividades y es un poco natural, a pesar de que no es demasiado significativa la diferencia, 1,86 viajes en promedio, o sea, de mediana, perdón, versus 1,71. Pero donde se produce una diferencia interesante es en el después. O sea, fíjense en el control después, o sea, 1,71, básicamente relativamente similar, pero hay un pequeño salto importante ahí de 2,14 viajes en el grupo de tratamiento. O sea, reflejando de alguna forma de que al menos el uso de transporte público es un poco mayor, al menos al dar este beneficio de transporte público gratuito. Entonces, esto todavía está en análisis, pero lo que hemos podido ver es que al menos a nivel de tasa de viajes diarias, o sea, participación en actividades, hay un efecto significativo al momento de entregar un sistema de transporte público gratuito. Pero hay otras variables que aquí en el gráfico anterior no se las mostraba, pero que son otras preguntas que incluimos en la encuesta. Incluimos una encuesta asociada a ¿usted viaja todo lo que le gustaría en transporte público? Y esa no hay una diferencia significativa. Esto puede responder a muchas cosas, a deseos de participar menos, pero también quizás todavía no una adaptación 100% a lo que ha sido este beneficio de transporte. Y diría que un tema muy interesante es que no hay cambios en la satisfacción con la participación en actividades. O sea, estamos observando esa tasa de viajes mayor en transporte público, pero no necesariamente está asociado a más participación en actividades. Viene quizás desde un cambio en la partición modal. O sea, un viaje que yo antes realizaba en automóvil, ahora que tengo el transporte público gratuito, solamente me cambié de modo, pero no es que yo esté haciendo más viajes de los que me gustaría hacer. Entonces, un poco nuestra primera conclusión es que esta política en particular ha mostrado cierto incremento en el uso del transporte público, pero no necesariamente afecta a realizar más actividades o una satisfacción mayor con la participación en actividades. Y de alguna forma lo que nos preguntamos es si es que el uso de recursos, porque este es un piloto que es bastante caro, o sea, dar transporte público gratuito a una población importante en Montreal no deja de ser una inversión relevante, si es que esta política está realmente alineada con un transporte más equitativo. Nuestra sugerencia a día de hoy es que posiblemente este uso de recursos sea mucho mejor utilizado para población de menores ingresos. Aquí no había ninguna restricción de ingreso además de edad. Solamente, o sea, puede ocupar el transporte público gratuito, es independiente del nivel de ingreso del hogar o de la persona. Y de alguna forma, bajo esa dirección, de dar un beneficio de transporte a grupos de menores ingresos, es hacia donde se está moviendo Toronto. Toronto ahora, hace menos de un año, implementó también una política de tarifa que reduce en un 30% la tarifa a grupos de menores ingresos. Y nosotros también tenemos una evaluación de piloto de eso. Entonces, posiblemente cuando tengamos los resultados de Toronto, también vamos a poder dar una opinión mucho más formada a los tomadores de decisiones de Montreal, si es que esta política realmente es un uso efectivo de los recursos o podría ser utilizado de otra forma. Entonces, para cerrar, algunas preguntas que yo creo que quedan un poco abiertas es, yo les mostré en esta encuesta de transporte algunas preguntas con las que tratábamos de capturar esta demanda suprimida o quizás viajes que se gustarían, que a uno le gustaría realizar pero no se realizan en la práctica.
Y la realidad es que depende mucho de cómo se hace la pregunta. Y esto es algo que se evidencia incluso en la literatura, de que aun cuando todos tenemos un entendimiento general de lo que queremos medir, distintas formulaciones de preguntas son o sea, traen resultados muy distintos. Entonces, lo primero es preguntarse qué es lo que uno realmente quiere medir y si es que realmente los participantes de la encuesta están entendiendo lo mismo que nosotros queremos preguntar en la encuesta, que muchas veces eso también se produce un cierto desajuste. O sea, nosotros como investigadores creemos que la encuesta está capturando todo lo que creemos, pero muchas veces el testear un piloto y testear distintas formulaciones de preguntas nos pueden dar también una idea un poco más clara de cuáles son las preguntas más efectivas. Por otro lado, me parece al menos importante cuestionarse si un enfoque de este estilo debiese estar incorporado en esfuerzos colectivos a nivel nacional o a nivel, por ejemplo, pensemos en Santiago, que se incluyan preguntas de viajes suprimidos. O sea, a día de hoy, la encuesta de origen-destino es solamente de viajes realizados, patrones de viaje, y creo que al menos incluir algunas preguntas asociadas a barreras, percepción, aspiraciones y viajes suprimidos podría darle también otro enfoque y también orientar un poco hacia dónde va nuestra política de transporte. Y por último, si es que necesitamos realmente más evidencia, yo creo que al menos lo que se muestra mundialmente es que hay ciertos grupos de población que muestran esto consistentemente, pero creo que se necesita, primero que todo, mucho más contexto, o sea, todavía hay poca evidencia al respecto. Otros grupos de población que podamos estudiar, en el caso de Canadá, creo que uno de lo que más se ha mencionado, que es un grupo de población relevante, son inmigrantes recientes en Canadá, que llevan menos de 5 años, que también se logran adaptar de distintas formas a la cultura del país, y también grupos de otras etnias que básicamente no son canadienses de nacimiento. Y por último, ¿qué método utilizamos para evaluar esto? Yo les mostré acá en este caso el piloto de Montreal. Creo que es un muy buen método el hecho de evaluar antes y después. Creo que es algo que no se hace mucho a día de hoy. Una de las cosas donde creo que todavía hay mucho trabajo por realizar. Lo mismo tomadores de decisión dicen, muchas veces hacemos política un poco basado en un diagnóstico, en resultados esperados, pero no hacemos mucho seguimiento de realmente cuál fue el efecto de esa política en particular. Y creo que eso también nos puede dar una mirada un poquito más detallada de lo que queremos medir y hacia dónde mover. Eso, muchas gracias y espero ahí los comentarios bueno, de ustedes, preguntas y por supuesto de Giovanni y de Daniel. Sí, sí. Mm. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación que en realidad creo que no puede ser comentada solo con unos pocos comentarios de un minuto, porque efectivamente hay muchísimos temas que se abren, tanto respecto como a detalle, ¿no? De saber también más de cómo se han hecho algunas cosas, como también preguntas casi más de fondo respecto a lo que hacemos a la hora de investigar o cuando buscamos evidencia con las que esperamos impactar también en las políticas públicas y creo que muchísimos temas que efectivamente cómo se van abriendo ahí. Voy a mencionar algunos para después pasar la palabra a Daniela para ver también cuánto coinciden, digamos, se complementan nuestros comentarios o intereses desde diferentes miradas. En primer lugar, me pareció súper interesante que se estuviera mirando a dos extremos, al viaje que no se realiza, al viaje extremo por el otro, que normalmente efectivamente se analiza el viaje que se realiza, sus barreras, los obstáculos, lo que podría ser mejor, pero no lo que no se hace. O sea, está hablando de algo que a pesar de todo igual se realiza y en cambio estar apuntando a lo que estaría faltando, creo que efectivamente va hacia una dimensión cada vez más relevante, es decir, cómo garantizar que los lugares que habitamos efectivamente den a las personas las oportunidades que necesitan, aunque en esto hay un desafío enorme, que en parte aparece también en la presentación, que tiene que ver justamente con esa definición, que podría ser algo que no tenga un límite, porque cuando empezamos a hablar efectivamente como de las oportunidades que tendríamos, podríamos estar tocando efectivamente, como decía bien, la pirámide que
que mostraba también cosas que ni siquiera sabemos que podemos desear. Quizá no puedo, no sé que me gustaría ir a Canadá, por ejemplo, algún día. Sé que no he tenido la posibilidad de tener algún acercamiento, ¿no? Ese tipo como de escenario. Pero hay algunos temas en relación a esto, justamente de las definiciones, que creo que son súper interesantes y desafiantes también. Y ahí como entre comentario y pregunta, llama la atención, por ejemplo, en el concepto de extreme commuter, eh, ¿cómo puede cambiar la definición? O sea, ¿cómo se define ese concepto? ¿Cuánto puede cambiar en diferentes contextos? Y si cambia también al interior del mismo Canadá. Creo que el proyecto que mostraba es súper interesante porque toca distintos ámbitos, distintas ciudades, un país bien grande. Y entonces ahí la pregunta que es cuánto efectivamente ese concepto también cambia. Puedo imaginar que viniendo bueno, de un país europeo hay una definición de lo que sería extremo que en otros lugares aparecería como normal, pero creo que es interesante, claro, a la hora de tener esa ambición de estar analizando un mismo país, como esto se da. Y creo que otro tema súper interesante entender cómo se da, si es que se da de manera muy fácil, fluida, o cómo se trabaja eso también, la definición de un mismo concepto involucrando a académicos y a tomadores de decisiones, porque creo que es interesante que no, en lo que presentas no ocurre lo que muchas veces hacemos de tener una investigación, después tocar la puerta de la institución o eventualmente realizar algo por encargo, sino pensar algo a la par. Entonces la pregunta interesante es cuánto efectivamente se logra coincidir o cuánto queda de brecha finalmente la manera que la academia y la institución pública pueden tener a la hora de definir cierto problema y cómo esto se trabaja, porque finalmente se necesita efectivamente preguntas, hacer encuestas y definir también hacia dónde enfocar, ¿no? La atención de ese tipo de proyecto. Em, Otro tema también que me parecía súper interesante el hecho de, bueno, por un lado incorporar evaluaciones relativas, que muchas veces se trata de definir estándares, definir, y muchas veces nos movemos en base a esto, cómo definir las mejores métricas, los estándares más precisos, y en cambio tener algo relativo probablemente permite apuntar de manera un poco más precisa por lo menos lo que es la percepción de las personas. No necesariamente quizás nos movemos en base a estándar, pero sí nos comparamos todo el rato con otras personas, con nuestro contexto. A veces tendemos a, por lo visto, digamos, en otros trabajos, a creer que estamos un poco mejor que los demás, quizá. Pero ahí la pregunta, por un lado, ¿cuánto, por lo que han podido ver, logran converger las evaluaciones subjetivas y las objetivas? O si efectivamente queda alguna brecha ahí. Y luego también, ¿qué hacemos con los resultados? Porque uno podría encontrarse con dos extremos. Por un lado, el extremo de lo que, bueno, Amartya Sen, por ejemplo, define como preferencias adaptativas, es decir, el hecho de que las personas terminan deseando lo que saben que pueden tener. Entonces, si arriesga finalmente la persona a la hora de preguntarle por lo que le gustaría tener, finalmente dirían, bueno, pero en realidad estoy bien así, un poco como mostraba al final que ahora me pueda mover de manera gratuita, quizás no cambia la satisfacción que tengo con la participación en actividades. O por el otro extremo, cuando hay resultados que al contrario van muy lejos de lo que con un criterio técnico uno puede imaginar como deseable. Bueno, las personas quieren más autos, pero quizás no es lo que queremos impulsar pensando, ¿no?, en planificación para una movilidad sostenible. Y finalmente, un último punto, bueno, no habrá que tocarlo todo claramente, que estaban todos acá, pero algo que me surgía también, y creo que lo que se veía al final un poco apunta en esa dirección, en cuanto finalmente la dificultad de moverse, o más bien la dificultad de acceder, y también como esa distinta forma de exclusión social, depende del transporte o cuánto de las oportunidades en sí, tanto de su disponibilidad como también de su calidad. Quizás llego a un lugar, pero no es el lugar al que me gustaría llegar, en el sentido que puedo llegar a este servicio de salud, pero la verdad me gustaría atenderme con otro doctor que pero sé que está muy lejos. Llego a acompañar a mi hijo a un colegio que tengo más cerca, pero me encantaría poderlo llevar a otro que está más lejos. Pero no sé si esta es una dimensión que se está incorporando y que eventualmente podría relevante para ir complementando todo lo que ya han estado descubriendo y siguen descubriendo con el trabajo que están realizando. Eso. Sí. Dejo la palabra ahora a Daniela.
Hola, muchas gracias por la invitación primero y por la presentación. Yo un poco para comentarles que muchos que no nos conocemos, yo un poquito el camino inverso que hizo Ignacio. Yo soy antropóloga de origen, después estudié el magíster acá hace muchos años y me incorporé a trabajar en el Ministerio de Transporte justito antes de que empezara el Transantiago. Entonces, al revés, yo soy una persona de las ciencias sociales que ha estado eh, principalmente rodeada por ingenieros de transporte en la vida. Eh, entonces, convergemos con Ignacio desde como lados un poquito opuestos. Entonces yo trabajo en el Directorio de Transporte Público. Ahora en esta administración me toca liderar un equipo que hemos denominado de vinculación ciudadana, porque principalmente somos gente de las ciencias sociales y hacemos tanto los procesos de participación como de estudios, eh, todo lo que tenga que ver con lo social, digamos, ¿no? Tanto para usuarios como conductores, conductoras, etcétera. Entonces, un poco lo primero que me pasó, obviamente, al escuchar tu presentación es como este espacio soñado, ¿no? De esta política pública capaz de vincularse con la academia en un espacio que creo que acá existe súper poco. Yo, siendo como funcionaria de toda la vida, estoy intentando hacer un doctorado. La verdad es que es un poco difícil. Pues claro, uno ve ahí, hay como una brecha, ¿no es cierto? Muy grande justamente entre lo que estamos pensando, las preguntas, un poco lo decías tú, ¿no? Muchas veces lo que estamos preguntando en la academia no es lo que se está preguntando en las políticas públicas. Yo, claro, entré a la investigación desde este lugar, como diciendo, tenemos tantas preguntas, y cuando entré a la academia decía, pero aquí no hay ningún interés por responder a esas preguntas. Entonces, creo que ese espacio es súper privilegiado, me parece súper interesante, y cómo podríamos intentar replicar esos espacios como de convergencia entre la academia y las políticas públicas desde ese punto de vista, ¿no? Mucho más colaborativo, porque efectivamente se da mucho lo que decías tú, una relación generalmente posterior o una relación un poquito más, no sé, menos colaborativa. Así que eso me pareció súper interesante y sería como lo primero que destacaría. Y lo otro está frente a lo de la mirada social del transporte que tú planteas, que no solo comparto, sino que me parece súper interesante, pero me gustaría ir también un poquito más allá, que es incluso eh, la mirada política del transporte. Nosotros, o durante mucho tiempo, se ha intentado pensar o transmitir que las políticas de transporte son sumamente técnicas, ¿no es cierto? Son sumamente, y por tanto, apolíticas, pareciera que son decisiones y definiciones apolíticas, pero cuando nosotros ponemos sobre la mesa temas de pobreza de transporte, temas de equidad de transporte, y tratamos de trabajar o de fomentar, digamos, esa equidad o no, hay una mirada política que está en discusión. Y creo que eso es súper interesante que podamos discutirlo, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor no tan abiertamente, pero hay miradas cruzadas, ¿no es cierto?, de pensar que en realidad el sistema de transporte público de Santiago debería reducir en absolutamente su subsidio, porque eso es botar plata, mientras hay una mirada que en realidad la cobertura debe aumentar, porque hay niveles de accesibilidad que se deben entregar eh, necesariamente, ¿no? Entonces, creo que esta mirada permite poner en la discusión, sacar un poquito de esa como mística del transporte como una discusión ingenieril, un poquito matemática. Cuando uno le pone la mirada social, justamente ahí también entra a un propósito, ¿no?
de equidad, por lo tanto, se convierte en una discusión política y eso me pareció también súper interesante. En el caso de Santiago, eh, nosotros estamos súper ciegos, no solo sobre los viajes que no se hacen, sino, como decía Ignacio, nosotros tenemos una encuesta de origen de destino que está ya bastante obsoleta del 2012, tenemos dificultades para rehacerla, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos muchísimas dudas, hay muchísimas dudas sobre por ejemplo, si la baja demanda del sistema de transporte, cuánto se debe a teletrabajo, entonces, por lo tanto, a viajes que no se están realizando, cuánto se debe a evasión y, por lo tanto, a viajes que nosotros no estamos contabilizando, cuánto se debe a otra repartición modal, cuánta gente se trasladó al auto. Esas preguntas, efectivamente, nosotros no las tenemos hoy día resueltas. Por lo tanto, hay muchísimo, muchísimo que investigar y se necesitan muchísimos, muchísimos datos al respecto para ese tema de decisiones. Yo creo que hoy estamos bastante ciegos respecto a eso claro, se abre como un, digamos, como una investigación que yo creo que es súper interesante. El tema como de los viajes, o los viajes suprimidos, ¿no es cierto? Los viajes no realizados, me parece algo como súper interesante que creo que cuando, por ejemplo, nosotros en Santiago, el sistema de transporte público, ¿no es cierto?, se modifica o se planifica principalmente en base a datos de viajes realizados, viajes además pagados, ¿no? O sea, viajes registrados en la tarjeta VIP. Esa es nuestra matriz de viaje. Nuestra matriz de viaje está construida en base a eso. Sabemos que, por lo tanto, bueno, hay metodologías, digamos, eh, para arreglar, digamos, esos datos, un turno de datos de emisión, qué sé yo, pero en realidad no sabemos, por ejemplo, que, no sé, en los viajes nocturnos, todos son, eh, desde un adelante, ¿no es cierto?, los viajes son sumamente masculinizados, ¿no es cierto?, que las mujeres viajan 4 veces más a partir de cierta hora que los hombres. Entonces me parece súper interesante saber cuáles son esas barreras, o sea, cómo una política podría orientarse ahí. Efectivamente, hay interés de viajar, qué intereses hay, el problema es la seguridad, el problema es la percepción de inseguridad, que es nuestro tema hoy. Así que nada, me quedo con el interés, digamos, de que ese ejemplo y estos temas también los empecemos a discutir acá. Creo que nosotros en Chile no hablamos todavía de pobreza de transporte lo suficiente. Me parece que es un concepto que podríamos levantar mucho más, también para la discusión no solo académica, sino también política. Así que me gustó mucho y eso de momento. Tengo un montón de preguntas, pero después decir que las hagan los demás. Sí, 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 no hay problema. Bueno, gracias por los comentarios. En realidad está tomando muchas notas al respecto. Hay varias cosas. A ver, Giovanni, que mencionaba un poco esta de la definición como del extreme commuter. Yo creo que efectivamente cambia mucho de cada contexto. O sea, esta es una definición que en realidad viene principalmente de estudios en Norteamérica, algunos en Europa. La definición del umbral justo, que uno define, en este caso yo mencioné estos dos umbrales de 60 o de 90 minutos. O sea, yo he visto umbrales de 45 o de 2 horas. O sea, depende mucho también de lo que uno espera como estándar del sistema, pero también como qué es lo que muestran los viajes observados, porque obviamente que si uno define también algo demasiado bajo, es como que todos caen en la categoría y al final también dificulta cuando uno está pensando en priorizar recursos, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo con que varía de contexto a contexto. Toda esta pregunta que tú mencionas como de cuánto se logra coincidir con el sector público, o sea, creo que ha sido el mayor aprendizaje de este proyecto y de esta coalición. O sea, yo creo que uno tiene que entrar al proyecto con una disposición a ser flexible.
Básicamente uno va con una cierta posición, el sector público tendrá otra posición y encontrar esos espacios de encuentro, justamente de contestar las preguntas que son relevantes, de saber cómo uno puede desarrollar evidencia o incluso más que solamente evidencia, estoy pensando en desarrollo de datos que sirvan para tomar decisiones o herramientas que sirvan para tomar decisiones. Creo que ese ha sido también un enfoque importante del proyecto de eso, de dar, por ejemplo, disponibilidad de datos a los tomadores de decisiones, de datos que se generaron a nivel público, cómo nosotros le damos valor. Creo que el mejor ejemplo de eso es una plataforma que desarrollamos hace no mucho con datos abiertos, que lo que hace es tener una idea de estos niveles de accesibilidad en 3 modos de transporte: caminata, bicicleta y transporte público, a 7 oportunidades distintas, destinos distintos. Y para eso ocupamos información que fue generado a nivel público. Un set de datos que se puso a disposición, más información censal que es pública. Entonces, tomamos toda esa información y generamos una plataforma que a día de hoy muchos tomadores de decisión ocupan en etapas iniciales de sus proyectos para priorizar proyectos de transporte. O sea, creo que es ese tipo de iniciativas de básicamente conectar algo que es generado justamente para dar valor y que uno desde la academia se tome para resolver una necesidad a nivel público, es quizás ese vínculo que uno todavía no lo ve en ciertos contextos. O sea, yo creo que acá todavía hay mucho que hacer al respecto, pero que también requiere de eso, una voluntad y flexibilidad de encontrar esos espacios de encuentro. Esto mismo que mencionaba de los grupos de trabajo que tengan un líder en el lado académico y un líder en el lado público, creo que ayuda mucho a eso. Que si fuese solamente, o sea, grupos de trabajo que fuesen exclusivamente liderados por el sector público o exclusivamente liderados por la academia, claramente hay desajuste, porque también hay intereses distintos. O sea, uno tiene que ser consciente también de que la academia funciona en parte, pucha, con un interés de generar nueva evidencia y que el artículo científico y que eso también ayuda a la carrera misma de un investigador, pero justamente creo que encontrar cómo avanzar en esa línea, pero respondiendo preguntas que son importantes a nivel público, es el desafío principal. Y el último tema que quería tocar con respecto a lo que mencionó Giovanni, esto de las mediciones objetivas y subjetivas de la encuesta. Efectivamente, nosotros como que le dimos un foco a la encuesta de tomar la parte subjetiva, o sea, cómo las personas perciben querer hacer más o menos, o cómo perciben ciertos elementos del entorno como muy inseguros, poco seguros y ese tema. Pero justamente porque a día de hoy hay mucho dato abierto que permite hacer esa medición objetiva. Y creo que ese viene justamente como una etapa posterior de análisis que viene un poco a hacer ese análisis de cuán lejos está uno del otro. O sea, observamos efectivamente que esas mediciones con datos objetivos responden realmente a esa percepción o hay algún tipo de desajuste y a qué se puede deber ese desajuste. Creo que eso es súper relevante de explorar. Al igual que el tema de disponibilidad y calidad de oportunidades que mencionaba Giovanni, yo creo que ahí donde está el desafío más grande es a nivel de disponibilidad de datos. Y creo que pasa lo mismo si uno piensa en el caso de Chile. O sea, lo voy a decir de una forma que no es fácil, pero es muy fácil hacer investigación en Santiago, porque uno tiene muchos datos disponibles. Y es donde uno usualmente focaliza porque hay datos que uno le permiten al menos tener una línea de base y luego hacer algún tipo de exploración más profunda. Pero justamente si uno se va a otros contextos, digamos contextos suburbanos, rurales de otras regiones, la disponibilidad de datos es mucho menor. Entonces, justamente nuestro enfoque un poco ha sido de cómo generar una línea de base que nos permita hacer una comparación a nivel nacional. Y al hacer esa comparación a nivel nacional, uno ya reduce la calidad de los datos, justamente. De dónde están los datos disponibles, de qué calidad de oportunidades, si puedo incorporar o esto o no, porque no permite hacer eso básicamente de una forma que sea consistente con los datos que existen a día de hoy. Esta plataforma que mencionaba anteriormente parte de esa base, es decir, cada sistema de transporte público tiene sus datos, estos GTFS, que son los con los que uno hace el Google Maps cuando quiere ir de un punto A a un punto B. Eso está estandarizado a nivel nacional. La información censal cubre todo el país. Bueno, tenemos una línea de base con esos datos, podemos generar indicadores comparativos que son consistentes para distintos lugares. Después que nos gustaría hacer algo mucho más detallado, sí, pero creo que eso es como etapas posteriores posiblemente de entrar como ese doble clic. Y con respecto a lo que decía Daniela, hay varias cosas.
creo que justamente este es como un espacio medio soñado, la verdad. O sea, yo estoy muy contento de ser parte de eso, pero al mismo tiempo súper consciente que es difícil lograrlo en otros contextos. O sea, yo he hecho presentaciones de este proyecto en otros lugares y generalmente la primera pregunta es, ¿y cómo podríamos hacer esto acá? Bueno, no es tan simple, o sea, en realidad es un proceso que toma tiempo. Yo también llegué a un lugar en el cual la universidad ya tenía una relación de muchos años con gente del sector público y que ayuda un poco a cortar esa brecha justamente, porque todo esto que tú mencionabas, que te encuentro toda la razón de un poco esta mirada social que también está asociada a lo político, es claro de que cuando uno trabaja con el sector privado o el sector público, no todo el mundo está muy contento o alineado con lo que nosotros estamos proponiendo acá. Y de alguna forma el desafío ha sido encontrar, que siempre suena muy cliché, pero encontrar básicamente como esos líderes que saben, uno sabe que van a empujar hacia la misma dirección que uno quiere empujar. O sea, yo no tengo duda, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo en DTPM, posiblemente a la primera persona que lo escribiré a ti, porque te conozco y sé el trabajo que haces y sé que posiblemente encuentre un apoyo contigo para empujar ese proyecto desde dentro. Pero pasa de que claramente en las organizaciones hay una variedad muy grande de personas que quieren hacer cosas de una forma, otros de otra, que el elemento equidad o pobreza de transporte en este caso puede ser muy relevante o muy prioritario para algunas personas y casi en el último escalón para otras. Entonces, encontrar esas personas que realmente desde adentro logren un poco mover la aguja ha sido el desafío y por suerte hemos encontrado muy buenas personas que han querido empujar hacia el mismo lado que nosotros hemos querido empujar. Creo que el mejor ejemplo de eso es la encuesta que yo mencioné acá. Este proyecto claramente tiene un presupuesto que es limitado. Y nosotros cuando quisimos pensar en esta encuesta a nivel nacional, en realidad fue nivel nacional. Dijimos, con lo que tenemos disponible, posiblemente logremos capturar las 10 áreas metropolitanas más grandes y una muestra mucho más pequeña. Y lo que terminó pasando finalmente es que en conversaciones con tomadores de decisión a nivel provincial, llegaron dos personas que trabajaban en rangos más o menos de toma de decisiones. Dijeron, nos parece muy interesante este enfoque, es algo distinto que nos gustaría recolectar. Aquí tienen 7 veces lo que ustedes querían ponerle a la encuesta para generar un set de datos que permita cubrir no 10 áreas metropolitanas, sino que 41, que no se focalicen solamente en menores ingresos, sino que hagan una comparación que permita hacer esa diferenciación entre distintos niveles de ingresos. Entonces, claro, pasamos de algo que pensábamos que iba a ser, no sé, una encuesta de 7.000, 8.000 personas a 27.000 personas con una representación mayor, pero es porque viene básicamente un apoyo desde arriba. Sin eso es muy difícil avanzar en este tipo de iniciativas. Y por último, lo que mencionabas de la EOD, sí, o sea, a mí personalmente creo que hay mucho trabajo por hacer ahí de incorporar elementos nuevos. Y ahí el desafío un poco está en qué cosas se incluyen en la encuesta y qué cosas no. Porque un poco el mismo desafío que de hecho Giovanni lo mencionaba es que esto también da alinear los intereses públicos con los de la academia. Yo lo pude ver muy claro en el tema de la encuesta. O sea, cuando dijimos vamos a hacer una encuesta de esto y estos van a ser aproximadamente los temas, nuestra primera ronda de preguntas, o sea, como el borrador de la encuesta tenía 150 preguntas. O sea, imposible de aplicar en la práctica. Y es porque es que a mí me interesaría saber esto, es que mi unidad de trabajo le gustaría saber esto, pero es que este tema, ¿cómo lo vamos a preguntar en una sola pregunta? Hagamos 5 preguntas de esto. Es muy complejo llegar a ese como resultado final. Y la forma que nosotros encontramos de hacerlo fue agrupar ciertas preguntas que apuntaban más o menos a las mismas áreas, digamos, en viajes suprimidos. Quizás teníamos 10 preguntas que apuntaban a viajes suprimidos. Bueno, hagamos un piloto y testeemos qué es lo que funciona mejor. De esas 10 preguntas incluyamos una o dos. Y así lo fuimos haciendo con distintas preguntas de modo de tener algo que sea razonable, factible de hacerlo en la práctica y también genera confianza desde el otro lado, porque básicamente no es un proceso oscuro donde uno dice, hay 150 preguntas y a la siguiente iteración no, es que hay 30. Y bueno, pero ¿cómo llegan a las 30? Hay un proceso detrás de agrupar, de testear, de mostrar resultados, de decir, mira, esto lo decidimos finalmente por estos motivos, porque esto creemos es lo que captura mejor y encontrar por eso ese proceso en el que todas las personas sientan que es un proceso transparente, pero al mismo tiempo consultivo, diría que es una de las claves en que esto realmente funcione. O
Nosotros estamos cruzando los dedos que esto pueda seguir. Esto termina en 2026. No sabemos si vamos a tener otros 5 años. La intención está, mucha gente, de continuar, y yo creo que es lo ideal cuando uno encuentra justamente esas buenas voluntades o esas personas clave en distintas posiciones del sector público. Muchas gracias, Ignacio, por las respuestas. Abrimos el micrófono para un par de preguntas, quizás. Tenemos tiempo para algún comentario, preguntas del público. Que se acerque, ¿no? Si También. quieren, bueno, es más desincentivo para que sí. Viva vos, está bien. Sí. Mi nombre es Ariane Salas, estoy de visitas, estoy siendo un doctorado en la Escuela de Humanidades en Colombia, y muchas gracias por la presentación y por los comentarios. Mi pregunta es, bueno, Canadá es un país inmenso, ¿verdad? Entonces me imagino que hay mucha diferencia a lo largo de las diferentes áreas metropolitanas dentro de ese país, ¿verdad? Igual unas partes más cercanas son a zonas rurales. Claro. En ese sentido, ¿cómo se ve, por ejemplo, la disponibilidad, como lo que decía Giovanni, de la calidad de la movilidad? En este caso, los medios que dispone la gente en las áreas metropolitanas, hay como en general, en el centro hay más transporte público en movilidad activa y agregada, o hay diferencias entre las áreas metropolitanas. Y lo otro, como aquí hay actores del gobierno, ¿verdad?, del Estado, pero usted mencionó que hay municipios, que hay como 3 escalas de gobierno. ¿Cómo es esa parte de la gobernanza del transporte? Y si están ahí justamente como con el tercer objetivo es generar política pública, o cómo hay ese fragmentado, hay... Sí, Sí. no hay problema. Porque había otra. No hay problema, no hay problema. Hagamos las dos, hagamos las dos. Más cercano. No, yo soy estudiante de acá, estoy en mi último semestre del título y el magíster. Actualmente estoy haciendo mi práctica en la Municipalidad de Las Condes, y mi misión es poder generar el diagnóstico y la metodología correcta para poder desarrollar el plan completo desde hoy hasta el final del plan. Y antes de salir, poder dejar la metodología establecida dentro de la municipalidad. Y una gran misión de práctica. En ese contexto, la municipalidad tiene mucha información de datos disponible, como también se en otras oportunidades y como estamos viendo nuevas, tanto para el privado y público, pero múltiples modos de transporte, ya sea bicicletas, micromovilidad, los buses eléctricos nuevos y el sistema de transporte metropolitano. En ese contexto, no hemos podido definir cuáles son los indicadores clave a evaluar para la metodología general del diagnóstico. Entonces, hilando con lo que tú dices, a escala comunal, ¿cuál es la conversación que existe común en las múltiples comunas respecto a los indicadores y datos importantes para poder realizar este tipo de estudios? Sí, lo que quiere decir es que el viaje que no se hace es un viaje muy, ¿cómo se llama?, muy difícil de explicar, en el sentido de que muchas veces lo que ocurre es que hay cambio de horario, cambio de destino, ¿cómo se dice? Y muchas veces lo que hay es una gradiente, en el sentido de que cuando le baja el costo, el tiempo de viaje, hago más viajes, se baja más, hago más todavía. Es una cantidad de viajes que no se hace, sino más bien un replanteamiento, una reconfiguración de todas las actividades. Eso está pensando mientras está dando presentación. Por eso, cuando mostraste el estudio de Toronto de que bajaron el precio a los adultos mayores, es muy difícil saber qué pasó, si cambiaron de actividad, si cambiaron solamente de modo, o en realidad están haciendo viajes que ahora están haciendo más frecuentemente. No sé si tienen también más información, pues se va a analizar eso. O tal vez simplemente es que para ese grupo de la población, en ese lugar en particular, no había más que hacer. Son toda gente de altos ingresos, claro. Hablando de real. Súper. Tratar de recordar todo lo que... El primero era asociado a estas diferencias a nivel de provincia. Sí, o sea, diferencias hay. Un poco lo que yo mostré acá es como un diagnóstico general
pero es solamente porque los datos estaban disponibles. O sea, estos resultados que mostré acá son de hace 3 semanas. Estamos en proceso recién de analizar los datos. Lo bueno es que, claro, nosotros vamos a poder ser capaces de identificar cómo este diagnóstico de alguna forma varía de un lugar a otro. Y justamente eso también responde a la infraestructura disponible. O sea, está claro, por ejemplo, que ciudades muy grandes como Toronto, Vancouver, Montreal o Calgary incluso se comportan de forma relativamente similar porque la composición de modos de transporte también es muy similar en términos de lo que tú mencionas, de una red relativamente densa de combinación de metro, buses, tranvías, con trenes de cercanía que logran conectar parte de los suburbios y el resto es prácticamente basado en el auto. Hay ciertas provincias que se basan solamente en buses y transporte privado. Entonces, en esas provincias, por ejemplo, hay mucha discusión acerca de estos servicios como on demand, así como un poco como un sistema de transporte público que funciona estilo Uber, básicamente. Porque justamente funcionan mejor en lugares que son menos densos, menos conectados, donde también la demanda es menor. Entonces, pensar en un sistema tradicional de transporte público también es muy costoso. O sea, ahora viene de alguna forma un análisis donde para cada una de las provincias y considerando que tenemos información abierta de dónde están localizadas las oportunidades, qué tipo de modos de transporte existen, pues lo vamos a poder conectar directamente con este nivel más a nivel perceptual y tener un diagnóstico que sea útil para los tomadores de decisiones de cada una de las provincias, porque una cosa es dar esta mirada general, ¿cierto? Como a nivel, qué es lo que pasa a nivel nacional, pero claramente a nivel de cada una de las provincias y cada una de estas 41 áreas metropolitanas de Canadá, los resultados van a ser muy distintos, adaptados un poco a la disponibilidad de transporte y también al entorno construido. Con respecto a la pregunta que tú hacías como del set de indicadores, yo diría que no hay una fórmula acá. O sea, como que yo te pueda decir, mira, este es como un estándar de indicadores que uno debiera medir. Es un tema que aún estamos discutiendo harto. Sí diría que donde está el principal foco, cuando uno como que quiere darle este foco de equidad al análisis, es que yo siento que muchas veces cualquier tipo de análisis asociado a transporte, ya sea con disponibilidad de datos abiertos, una encuesta o cualquier tipo de información recabada, en este caso a nivel municipal, se hace poco la desagregación a nivel de grupos esenciales de población. O sea, cuando uno hace el doble clic de, ok, este indicador que yo tengo acá, ¿cómo es distinto si es que yo miro la variable de género, miro la variable de edad, miro la variable de entorno construido, sectores más urbanos, más suburbanos o más rurales? Bueno, en Canadá yo mencionaba anteriormente temas de inmigración y de etnia son muy relevantes también, niveles educacionales. En Canadá se mira mucho otras variables que muchas veces acá se desconocen, por ejemplo, dado que la inmigración es muy alta, temas religiosos. Hay evidencia de que grupos religiosos distintos también tienen prácticas de movilidad muy específicas. Entonces, yo siento que cuando uno tiene como que introduce de alguna forma como ese lente de equidad, no es que los indicadores anteriores tengan algún problema, sino que no se hace la desagregación para distintos grupos de población o para distintas áreas, que es donde uno puede identificar eventualmente dónde podrían estar las prioridades pensando en un plan a nivel comunal. Y la última pregunta asociada como a esta idea del viaje que no se hace y como la dificultad de medirlo, estoy súper de acuerdo contigo y de hecho parte de lo que mostraba acá en las diapositivas de esta revisión que se hizo hace no mucho, una de las conclusiones que existe es que no hay consistencia de cómo se pregunta esto en la práctica. O sea, cada pregunta va a generar posiblemente un resultado distinto en términos de lo que uno quiere medir exactamente. Entonces, todo esto que tú dices, bueno, este viaje quizás no se hizo porque, bueno, hay muchas encuestas que incluyen, ¿hubo algún viaje que usted no pudo hacer por problemas de transporte? Sí o no. Y luego un espacio abierto de, descríbame qué es lo que sucedió. O sea, en este caso puede haber sido justamente eso, que por un tema de clima o que la persona que me iba a acompañar no estaba disponible, el auto no me partió, el bus no llegó a la hora. Hay un montón de elementos que podrían generar que ese viaje finalmente no se haya realizado. Esas son las encuestas que son más detalladas y que preguntan de alguna forma esto de la forma más directa posible.
Hay otros que lo hacen de forma bastante más indirecta, que es como, ¿a usted le gustaría hacer más viaje o menos viaje? Y que uno logre interpretar eso de alguna forma con una demanda que no es satisfecha, por motivos que muchas veces son preguntados de forma explícita o no son preguntados de forma explícita. Entonces, un poco para resumir, es como el diagnóstico en que explorar este tema es relevante, creo que está. O sea, como que hay un entendimiento de que tener información no solamente de los viajes que se realizan es relevante, pero al mismo tiempo todavía no hay una consistencia ni un estándar o esta fórmula que mencionaba anteriormente de decir, si tú quieres medir esto, debieras preguntar esto. No es tan así. O sea, hay, la verdad, algunos matices también de lo que uno quiere lograr. Y por lo tanto, creo que esta idea que mencionaba anteriormente de tener un tema que se hace preguntas de muchas formas distintas y testear qué es lo que ocurre con esas preguntas, si es que logra capturar lo que quiero capturar, si es que logra capturar una variabilidad en mi muestra o no, cuál se entiende mejor. Muchas preguntas que uno jura que se entienden perfecto y muchas veces no logran capturar eso. Creo que es súper relevante. O sea, a nivel piloto, testear y luego cuando haya más evidencia, posiblemente también haya una mejor idea de cuáles son las preguntas claves que uno debiera incluir en un futuro recolección de datos. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, de toda la que mencionamos y podemos seguir explorando la verdad como en otras instancias, agradecemos mucho a Ignacio Tiznado por su presentación, que creo que abre desafío importante, sobre todo con lo que mencionaba al final, como creo que todos acá, por lo que se ha ido comentando también y preguntando, compartimos, ¿no? Reconocer la relevancia de esos temas, de los viajes que no se realizan o de ir ampliando, ¿no? La manera tradicional de entender las necesidades de movilidad y lo que significan para la planificación del transporte, pero siguen muchos temas por seguir discutiendo respecto a cómo efectivamente podemos avanzar en esa dirección, qué tipo de estándares y definiciones se toman en cuenta, cuáles son las herramientas más adecuadas para entender estos fenómenos y para abordarlos también. Y creo que se abre en dirección interesante no solo respecto a los temas a explorar, sino respecto a cómo ir explorándolo. Y creo que esa idea de la colaboración realmente estrecha y desde el primer momento entre la investigación, la academia y las instituciones a cargo de la toma de decisiones es también otro elemento súper interesante de la experiencia que nos ha compartido Ignacio. Así que nuevamente muchas gracias por Gracias. presentar, a Daniela por comentar y a cada uno de ustedes por participar.